académico del cuarto encuentro de cocineras tradicionales de Oaxaca. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y les agradezco mucho que quieran escuchar este tema que me parece fundamental. Quiero empezar con una frase: que nada humano nos sea ajeno. Vamos a repensar esta frase porque es muy importante, sobre todo para quienes trabajamos con el tema de cultura alimentaria. Pasamos por favor a la siguiente, gracias. Hay mucho interés, ¿no? A partir de la declaratoria, ¿no? Hay muchísimo interés por el tema de cocinas, y a mí me parece muy importante, sobre todo, que ante el interés creciente nos reflexionemos y nos preguntemos los cómo y los porqués, ¿no? En todo oficio siempre hay que replantearnos cómo lo estamos desarrollando, cómo lo estamos haciendo y si esas prácticas son realmente las que queremos continuar. Y hay que pensar sobre todo porque comer es una categoría cultural. Voy a ahondar un poquito más ahorita en ese tema, porque si queremos acercarnos a la alimentación en su espectro más amplio, desde el sentido humano, tenemos que hablar de cultura alimentaria y reflexionar métodos, ¿no? Las ciencias sociales, para realmente hacerlo, necesitamos un método. No solamente es llegar y hacerlo al ahí se va, tenemos un método. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? La siguiente. ¿Qué es cultura alimentaria? Vamos a empezar con este término, que nos lo repiten y lo repiten, pero tenemos que comprenderlo más a fondo. Pasamos a la siguiente. Este concepto engloba tradiciones, modos de vida, creencias, simbolismos que determinan qué se come o qué no, cómo se preparan los alimentos, cómo se nombran. Esto es muy importante. Cada persona tiene una manera de nombrar el mundo y eso es muy importante que lo respetemos y que no queramos imponer, quienes estamos desde el lado académico, periodístico, que no queramos imponer nuestra manera de ver el mundo. Cómo se perciben, eso también es muy importante, todo es percepción, estamos siempre conviviendo con otras personas que perciban el mundo de manera diferente a nosotros. Y quién nos prepara los espacios, los utensilios y las imposibilidades en un sistema alimentario, ¿no? Hay que también pensar en esto, estamos envueltos en un sistema alimentario que no escapa, nosotros no escapamos a eso. El tema de siempre nos dicen, hay que comer bien, ajá, y entonces ¿cómo le hago? Ajá, pero hay todo un sistema que no permite que la gente tenga acceso a los alimentos. Entonces ahí tenemos que pensar que todos son sistemas económicos, políticos y culturales que afectan la manera en la cual estamos comiendo. Y no solo existe el individuo y sus decisiones, sino un todo. ¿Puedes regresar? Esta definición, quiero mencionar a Laura Corona para que por favor busquen su trabajo. La doctora Laura Corona es nutrióloga y ella integra estos espectros para poder entender un poco más el concepto de cultura alimentaria. Esta tiene que ver con el lugar donde crecimos, nacimos y nos desenvolvemos. Si bien es herencia cultural, también son gustos conscientes, o sea, los que decidimos, e inconscientes. A veces no sabemos por qué no nos gustan las cosas que no nos gustan. Entonces también hay que empezar a ahondar sobre eso nos va a ayudar muchísimo. Pasamos a la siguiente, gracias. Aquí tenemos una carne seca justo ahí en Cajonos, ¿no? Un festival, pues ahí uno va pasando por la calle y ve cómo está la carne así. Eso es cultura, ¿no? Hay una técnica, hay un alimento y la gente lo hace porque así lo viene haciendo desde hace tiempo, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Por qué y para qué la ética? ¿No? Esa palabra que nos han repetido y tal vez la vimos en algún momento en la escuela, en filosofía, tuvimos la clase de ética. Bueno, ¿para qué nos sirve la ética y por qué quiero que hablemos de eso? La ética es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Esto nos ayuda a reflexionar sobre cuáles deben ser las prácticas para cuidar cómo interactuamos con la otredad. Ahorita voy a explicar los términos para que nos queden más claros, porque estos vienen del campo de la antropología o de la sociología. Y no es un tema moral, no es que te diga tú estás mal y yo estoy bien, no. Se trata de que tengamos brújulas de cómo vamos a actuar con las personas para ser equitativos y justos en el ejercicio de cualquier profesión. El periodismo y la investigación requieren de ética, sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene una función social. No nos debemos a la fama, no nos debemos a qué bonito escribe, no nos debemos a, mira, ya salí con Mil en la foto. Necesitamos tener claro que el periodista tiene función social, el investigador tiene una función social, ¿no? Entonces esto es fundamental para que nos vaya guiando de cómo podemos trabajar mejor con las personas.
La siguiente, Lupita, gracias. Aquí vemos a Alejandro Sánchez y Isela Islas de Sultepec, y ahí podemos ver entorno, podemos ver alimento, podemos ver la interacción con las personas. Otredad. Ahora sí vamos a empezar como a ver términos que tienen que ver con antropología. Tiene que ver con reconocer a las personas como seres diferentes a mí y a lo que conozco. Todo el tiempo estamos interactuando con eso, ¿no? Todos venimos de diferentes orígenes, piensen de dónde vienen, cuál es su contexto, qué lengua hablan, cómo crecieron. Entonces, todo el tiempo estamos interactuando con la otredad. ¿Por qué es importante? Porque al reconocer su existencia, también asumo mi propia identidad en el mundo, las diferentes identidades que existen y mi posicionalidad ante ellas y el contexto. Este término, como les decía, se usa mucho en sociología, antropología y filosofía, y yo lo aplico porque al escribir sobre cultura es muy pertinente. No podemos pensar que nuestra manera de ver el mundo es la única manera de ver el mundo. Entonces, esto es sobre todo, ahora lo estamos viendo en el encuentro, vienen personas de diferentes culturas, de diferentes pueblos originarios, de diferentes orígenes, edades. No podemos pensar que la única manera de ver el mundo es la nuestra. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos a un pescador en Colima también con el que estuve platicando y que tuvimos ahí, nos enseñó un poco más sobre la pesca en Colima, sobre lo que estaban haciendo, las especies que se pierden. Se llama Heriberto. Posicionalidad. Ahora, este es otro término también del campo de la antropología, y ahora les voy a decir por qué es importante. Este considera que el conocimiento y la información se sitúan en un contexto particular para cada quien, ¿no? Ya vimos que todos somos diferentes, que todos tenemos una cultura diferente, entonces, ¿dónde estoy parada yo en el mundo para interactuar con los demás? Porque es mentira lo que nos dicen que tiene que haber objetividad. En ningún campo de la investigación hay objetividad, parte de lo que nosotros estamos filtrando mundo. Entonces, eso es algo que siempre es un mito, incluso quienes estamos interactuando con los términos antropológicos y periodísticos, sabemos que no existe la objetividad. ¿Puede existir la veracidad? Claro que sí, pues de eso partimos, pero no existe la objetividad, todo es subjetivo. Entonces, eso es muy importante para entender lo que les decía, que cada quien va a experimentar y nombrar el mundo en términos de género. Si soy mujer, evidentemente veo el mundo de manera diferente. Si soy transgénero, voy a ver el mundo de manera diferente, voy a nombrarlo diferente, también de raza, eso es importante, de clase, sexualidad y otros ejes que nos marcan diferencia cultural. Entonces, esto siempre es importante tenerlo en cuenta, porque a veces tendemos a ser prejuiciosos, todos tenemos prejuicios, ¿no? Todos, pero no hay persona que no tengamos prejuicios. O sea, hay que siempre estar interactuando y ver de dónde vienen esos prejuicios que tengo, ¿no? De dónde viene eso que pienso, porque eso nos va a ayudar a acercarnos de manera diferente a la gente. La siguiente. Aquí también son las cocineras del proyecto Chacolo en Zapotitlán de Vadillo. También aquí vemos su entorno, cómo están interactuando con el espacio, ¿no? Y pues eso, ¿no? O sea, siempre vamos a ver diferentes maneras de interactuar. Ahora, estas son algunas recomendaciones y sugerencias para lograr prácticas más éticas. Yo no quiero venir aquí con superioridad moral a decirles qué sí hacer y qué no hacer. Simplemente esto es un decálogo que yo misma me formé después de 15 años que llevo escribiendo de esto y de preguntas que yo me he hecho para poder hacer mejor mi oficio, para poder ser más justa con la gente, para poder contar lo que la gente me está compartiendo, me está ofreciendo y me está regalando. Porque cuando te abren las puertas de una casa, de una cocina, te regalan su tiempo, sus historias, su confianza. Entonces es muy importante que si nos preguntemos cuál es el decálogo ético que cada quien quiere tener. Puede ser decálogo, puede ser más, ¿no? Pero que sí nos hagamos estas preguntas, ¿no? Que pensemos cómo hacer mejor nuestro oficio. La primera, haz reflexiones personales sobre tu posicionalidad y la otredad. Ya les conté estos términos. Entonces, esas son algunas preguntas que yo les comparto que cada quien se puede hacer en su oficio. ¿Cuál es mi identidad y cuál es mi posicionalidad? Yo soy Mariana, tengo 37 años, he vivido en entornos urbanos, pero me acerco mucho a entornos rurales, estudié letras, pero también estudié antropología, soy clase media, soy mujer, soy heterosexual, todo eso, esa es mi posición en el mundo y a partir de todo eso, como les decía, voy a tener valores y prejuicios, ¿no? Y ya teniéndolos claros, yo también voy a saber de qué manera voy a ir explorando en las entrevistas que yo haga para controlar mis prejuicios y para saber cómo manejarlos y no empezar a decir cosas a partir solamente de lo que yo pienso. ¿Cómo afecta? ¿Puedes regresar?
¿Cómo afecta esto, o sea, los valores y los prejuicios, a la investigación o el trabajo de difusión que haré relacionado con cultura alimentaria? Esto es muy importante pensarlo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Cuando un hombre llega a hacer trabajo de campo a una cocina comunitaria, va a ser totalmente diferente la manera y la información que le van a dar las mujeres a esa cocina comunitaria a que si llega una mujer. Y también va a ser muy diferente si llega una mujer urbana y llega una mujer de la comunidad. Entonces, todo eso sí va a afectar y va a integrarse en de qué manera se está dando la investigación. Por eso nos tenemos que preguntar. Ahora, ¿qué ventajas y qué limitantes culturales, económicas y sistémicas tengo para mi investigación? Esto también nos permite saber, bueno, ¿con qué cuento? ¿Sé la lengua del lugar? No la sé. Entonces ahí hay una limitante. No la conozco, hay cosas que no voy a poder contar de la misma manera. Eso es bien importante, por eso ahora una corriente que a mí me encanta, que sucede mucho en antropología alimentaria y social, es que las personas de las comunidades hagan su propia investigación y hablen de sí mismas para contar lo que está pasando. Entonces eso ya no es nada más el investigador, el académico que llega con todos sus diplomas y les dice qué hacer. No, ya están haciéndolo también las personas. Entonces es muy importante. Ahora, ¿podemos pasar a la siguiente, Lupita? Gracias. Es un trabajo transparente y justo con todas las partes. Esta pregunta hay que hacerlas siempre. De verdad que a mí algo que sí me enoja, voy a decirlo, si estamos en confianza. Me enoja mucho de repente ver proyectos donde a las personas no les pagan por lo que hacen, nunca les comparten dónde salió, qué se hizo, ni siquiera les enseñan la foto si les gustó, nada. Entonces, pensemos si ese trabajo es transparente y justo, porque eso es muy importante, eso es algo ético. ¿Quién financia mi proyecto? ¿No? Eso lo vemos mucho en periodismo, ¿no? El periodismo independiente es bien importante, ¿no? No podemos existir, México no sería lo que es si no hubiera periodismo independiente, ¿no? Porque hay muchos intereses de por medio en quién paga las investigaciones, quién lo está haciendo, y eso sí afecta a la información. Entonces también eso hay que preguntarnos, ¿no? De qué manera sí queremos trabajar, de qué manera no queremos trabajar. Y por eso esta pregunta me parece fundamental. ¿Eso me afecta o hay conflictos de interés que podrían comprometerme? Yo sí me lo pregunto, a mí me interesa mucho, como les cuento, llevo 15 años escribiendo. Yo no quiero que me relacionen con ciertas cosas porque a mí sí me interesa mantener mi ética profesional, ¿no? A mí sí me interesa que me sigan viendo como alguien que escribe de manera clara, que escribe de manera subjetiva desde lo que yo cuento, pero que no me comprometan con cosas que ya hay otros intereses con los que yo no concuerdo. Entonces también por eso les decía, es una brújula moral, ¿no? Que nos va a decir por dónde. Ahora, por eso se las puse en negritas. Y más ahorita que hay mucho interés en pueblos originarios, lenguas originarias. Mi investigación replica estereotipos de género o cultura, replica desigualdades sistémicas, económicas, sociales o intelectuales. Se las remarco porque de repente nada más, no voy a decir el ejemplo general, ¿no? Vemos de repente la foto, ¿no? De una cocinera o de una productora, una transformadora, y nada más le ponen Doña Juanita. Ajá. Su apellido, de dónde es, qué hace, por qué lo hace, ¿no? O de repente así, muchas veces he escuchado a fotógrafos de diferentes ámbitos decirle, oiga, póngase ahí, pero póngase de esta manera y haga esto, y la señora se ve incómoda, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Eso no debe de hacerse, debemos tener más cercanía con la gente para poder lograr trabajos que sean respetuosos, éticos y pues importantes, ¿no? Entonces, esto pregúntenselo cada vez que estén haciendo investigación o difusión sobre temas de cultura alimentaria. Aquí vemos la familia de Honorina Hernández. Ellos son de Santana del Valle, pues también conviví con la familia hace ya 6 años, pues vimos sus plátanos morados, hacían pues todo el tema de cocina con maíz, pero pues eso, o sea, el trabajo de campo implica cercanía, implica escucha, más que decirles qué es escuchar, ¿no? El trabajo de campo básicamente es escuchar, ¿no? Establece una deontología para trabajar, ¿no? ¿Qué es una deontología? Esa palabra, ¿qué cosa es, no? La deontología es parte de la ética que trata los deberes y principios que afectan a una profesión. Por ejemplo, como les decía, yo me hago preguntas como, ¿importa más mi historia que la integridad de la persona que entrevistó? ¿No? A veces uno le toca hacer una entrevista y la persona te cuenta algo, no sé, que tiene problemas con el narco en su tierra, ¿no? Le digo, oiga, pero eso no lo puedo publicar entonces, porque si yo digo esto, pues lo estoy poniendo a usted en riesgo. Entonces hay que hacernos también esas preguntas y siempre preguntar, ¿puedo publicar esto? Esto sí se puede decir todo el tiempo, ¿no?
¿Cómo estoy entrevistando y qué genero con eso? También es muy importante las preguntas que se hacen, porque a veces podemos ejercer violencia sistémica preguntando algo que genera como conflicto, ¿no? O sea, por ejemplo, ay señora, ¿pero por qué lo está haciendo así? ¿Qué le pasa? ¿Por qué le pone eso? ¿No? Porque yo lo he visto mucho cuando me toca ir a veces citas con cocineros de diferentes ámbitos, ya además del ámbito contemporáneo, chefs, pues a veces les dicen cómo hacer las cosas y pues yo creo que ahí no va por ahí, ¿no? Ese no es el punto, ¿no? Tenemos que empezar a preguntarnos cómo estamos entrevistando. ¿Cómo me percibe la otredad? O sea, ¿cómo me perciben los demás? También importa, ¿no? ¿Qué están viendo de mí y eso qué les genera? También hay que preguntarnos. ¿Esto les sirve a las personas o tiene sobre todo un interés político o económico? ¿No? Esta última puede ser incómoda, puede ser ahí difícil, pero pues sabemos que el tema de la cocina ahorita es ahí, está muy en foco y todo el mundo quiere sacar provecho. Está esta palabra que a mí me molesta mucho cuando dicen, hay que aprovecharlo. Ajá, pues ¿a quién le va a explotarlo? Pues ¿a quién le va a servir? ¿A la gente o a tu fin político? ¿No? Entonces es incómodo, yo lo sé, pero hay que hablarlo. ¿Qué impacto social tiene lo que pueda escribir o investigar? ¿No? O sea, ¿qué voy a generar con eso que estoy contando, con eso que estoy narrando? La siguiente, Lupita, gracias. Desde mi experiencia, es verdad lo que decía Richard Kapuscinski, un periodista que pues, en el mundo de los que escribimos lo admiramos muchísimo por este tema de la ética, y hay que aplicar honestidad intelectual, desconfianza innata ante las verdades oficiales, no creemos todo lo que nos dicen, porque eso de repente yo veo replicados todos los comunicados de prensa y digo, oigan, nadie se preguntó si esto era cierto o qué está pasando, ¿no? Pero bueno, y convicción profunda de que informar no debe confundirse solo con operación mercantil, porque el periodismo y la investigación idealmente tienen funciones sociales. Ahorita les voy a enseñar la foto, pero Kevin Carter, seguramente la foto la conocen, ¿no? Ganó un Pulitzer y se le hizo como muchísimo cuestionamiento alrededor de esta foto. Ahorita que la vean van a quizá reconocerla, pero es eso, o sea, ¿qué está generando ese trabajo que hacemos? Y pues también preguntarnos si es más importante tener la gran foto o pues tener un buen tema que sí haga un impacto social. Podemos pasar, esa es la foto, seguramente la conocen. Es terrible, ¿no? Vemos este buitre, la niña muriendo de hambre, y entonces a él se le cuestionó, ¿por qué la tomaste y no ayudaste? ¿Por qué está esto? Digo, ¿sirvió para hacer conciencia sobre el hambre? Sí, pero a él le generó conflicto, porque después personalmente él decía, y cuando lo entrevistaban, decía, bueno, es que yo la verdad sí quería hacer algo y la foto pues yo la tomé así como que la tomé y la difundí, pero pues a él le generó conflicto personal. Entonces siempre hay que preguntarnos pues, el por qué, ¿no? Y para qué. Pasamos a la siguiente. Bueno, esa es una visita que hice a la familia Raimundo Sánchez, que trabaja en la Flor Inmortal y también los rábanos para la Noche de Rábanos, ¿no? Para que nadie te diga, nadie te cuente, haz trabajo de campo. No, o sea, hacer entrevistas solamente por teléfono o nada más así una preguntita no es periodismo. Hay que tenerlo claro. Ahorita vamos a definir qué es qué. Es método y estrategia. Implica investigar y conocer un ámbito de manera consciente, prolongada y profunda. Uno de sus pasos fundamentales es la observación participante, en la que los investigadores se sumen en la realidad que quieren comprender y deben participar en ella. Si quiero entender una realidad, debo vivirla, ¿no? O sea, cómo es y no solo desde la mirada académica, ¿no? Esto es Bronislaw Malinowski, los que estudiamos antropología alimentaria, nos acercamos mucho a él porque fue el precursor de hablar de los temas de trabajo de campo y observación participante, y pues también Franz Boas, que también es antropólogo. El diario de campo lo utilizamos muchísimo, es una herramienta en la que se registra toda observación. Pongo aquí sensorial informativa porque hay que prestar también mucha atención a los sonidos del lugar, a cómo huele, a qué está pasando en todo, ¿no? O sea, a veces vemos y hay bruma, ¿no? Eso cómo está afectando lo que sucede ahí. O a veces siempre hay pues, un pajarito que anda por ahí, bueno, y la gente te cuenta de eso. Todos esos registros es la manera de ver el mundo y también importa mucho. Se aprende haciendo, observando y escuchando, ¿no? Esto sí es muy importante tenerlo en cuenta porque ¿cómo voy a saber cómo hacer una tortilla si nunca he metido las manos? Aunque sea intentarlo, pues, o sea, tal vez no me salga, probablemente no es mi cultura, pero al menos a meter las manos y saber cuánto trabajo cuesta, ¿no? Ahora, una realidad no es toda la realidad. Nuestra subjetividad es valiosa, pero no es la generalidad ni la única experiencia. Esto lo pongo muy claro porque a veces yo leo mucho en medios o en investigaciones, como que generalizan, ¿no? El mole de Cuilapan se hace solo así. Bueno, probablemente ese mole de Cuilapan que tú conociste en ese día, en ese año,
pero pues hay muchos moles de Cuilapan que seguramente pues, las familias le van cambiando un ingrediente o ya el hijo ya le puso otra cosa, entonces no hay generalidades, ¿no? Hay que empezar también a pensar en eso. Aquí está Marta también de Guajimoloya, se está haciendo una atole rojo con achiote, que es increíble. Pues también ahí la visité, conocí cómo se hacían las tortillas de papa, el atole y demás. La siguiente, Lupita, gracias. Cuida la calidad de tus fuentes. Esto es bien importante, sobre todo ahora que vemos tanta información falsa, ¿no? Siempre en periodismo usamos mucho infoxicación, porque pues sí estamos infoxicados, ¿no? Y mucha fake news, lo vimos ahora en la pandemia, ¿no? Todos los efectos que eso tiene. Hay que valorar la verificación de las fuentes y su calidad. La regla es verifica, verifica, verifica. De verdad yo veo tantas cosas que digo, chale, ¿de dónde sacaron esto? Y aparte es la misma cosa 50 veces, repetida, y en medios grandes, ¿eh? Esto pasa todo el tiempo, y organismos también, ¿no? Lo mejor es ir a los lugares, por eso les decía el trabajo de campo, donde está tu tema de investigación, platicar con personas, buscar voceros, organismos oficiales, acercarte a proyectos y otros, esto es también muy importante, ayer lo platicábamos con Lula, con Cintia, el tema de ver a otros investigadores, no siempre son las mismas personas, hay tanta gente investigando que pues siempre hay que escarbarle para ver a quién vamos a entrevistar, ¿no? Ahora, libros electrónicos, archivos digitales, revistas, artículos académicos, documentales, películas, podcasts, audios. Tenemos tanto para investigar, pues solo es que queramos tomarnos el tiempo para hacerlo, ¿no? Que le echemos ganitas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí están unos maíces increíbles de Uricho, del proyecto de Red City. Pues vean qué belleza, ¿no? Buscar el enfoque crítico. También quiero hacer como mucho énfasis, porque en ciencias sociales buscamos, busca la reflexión, analiza discursos, por qué se dice lo que se dice, quién lo dice, estructuras en las que se emiten y lo que buscamos es que se cambien y haya diálogos, ¿no? Para ver qué está pasando y por qué ese discurso sigue así, ¿no? Lo vemos mucho, hay muchos discursos clasistas sobre la comida, ¿no? Los frijoles son comida de pobres. Ajá, ok, ¿de dónde viene eso, no? O sea, vamos a reflexionar, ¿no? ¿Qué se escribe? Investiga. ¿Por qué se escribe? Investiga. ¿Desde dónde? ¿A quién les sirve lo que se escribe o investiga? ¿Qué palabras usan quienes escriben e investigan, ¿no? Les decía hace rato que cada quien nombramos el mundo de manera diferente, entonces a veces también se ve mucho que les quieren así de, no señora, no, sí, no, pues la señora le dice así, pues entonces respeta, escucha, ¿no? Tal vez puedes poner un apartado donde digas, en tal lugar lo conocen así, yo lo conozco así, y así es mucho más amplio, ¿no? El espectro. Esta también me gusta, la hubiera recalcado porque es muy importante. Necesitamos en verdad hablar todo el tiempo de los mismos temas, las mismas personas, los mismos restaurantes, de las mismas ciudades y del mismo sector. Hay que buscar variedad en agendas de investigación y difusión, ¿no? Justo en mi trabajo de investigación de la ENA hice un análisis de medios y de verdad eran los mismos siempre, una y otra vez, los mismos temas cada año, y tú sí como de, oigan, pues están invirtiendo en eso, ¿no? O sea, hay que pensarle un poquito más, entonces hay que ser más creativos y pues echarle ahí más galleta en eso, ¿no? Y pues lo que les decía, pensar en las cadenas alimentarias, no hay alimentos sin personas que lo produzcan, elaboren, conozcan o transmitan, siempre, nada humano no sea ajeno. Ahí está justo el productor, también como con los maíces de Uricho. Las personas están antes que todo. La visión humanista es vital para investigar o difundir temas relacionados con cultura alimentaria. Importan las personas que llevan los alimentos a la mesa, no solo los alimentos per se, ¿no? Un chile no llega al mole solo, no es así como, ay, ya, estoy en el mole, ¿no? No, lo llevó un productor que le llevó tiempo, que le llevó esfuerzo, que le pasaron cosas en el campo, que además económicamente tuvo conflictos, porque también hay que preguntar más qué les pasó, no nada más de, ay, miren qué chile tan hermoso, los colores, ¿no? Es esta narrativa súper romántica sobre eso, pues no, le costó trabajo, vamos a preguntarle qué le costó trabajo, ¿no? Siempre tener claridad en todas las partes involucradas, ¿no? Cuéntales qué se va a hacer con esta investigación o nota, para qué, cuánto se les va a pagar, si es que se les va a pagar, o qué intercambio habrá y qué tanto tiempo llevará el trabajo. Justo ahorita que estaba abajo haciendo entrevistas, pues si uno tiene que, oye, soy tal, vengo de tal y te hago esta entrevista para tal, que va a salir tal publicado, ¿no? Ser muy claros, no podemos nada más llegar así, porque es violencia sistémica y simbólica, de, oye, ¿eso cómo se llama? Y mira la foto, no podemos llegar así, no podemos estar haciendo eso y eso pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces, ser claros. ¿Y esto de cuánto se les va a pagar?
es bien importante. Muchas veces no se les paga por el intercambio de información, a veces ni siquiera se les menciona, ¿no? Entonces, esto es fundamental. También hay que tener claridad con quienes nos van a leer, ¿no? Siempre menciona cómo hiciste esa investigación y si tuviste apoyos gubernamentales o privados y de quién o si fue algo independiente, ¿no? Porque eso también nos ayuda a decirle al lector, mira, esto yo lo hice con apoyo del gobierno de tal y lo hice de esta manera. Y ahí hay claridad, ¿no? Ahí ya sabrá quien lo lea, pues qué pensar o qué es lo que va a analizar sobre eso. Al momento de investigar y entrevistar, aprende a observar y tener empatía. Las personas están cómodas con lo que hago y digo. Estoy generando algún conflicto en el lugar con mi presencia o investigación. ¿Qué implicaciones futuras tendrá lo que yo haga? ¿No? Algo que también está pasando mucho es que, y se los cuento también de manera general porque ha pasado en muchos estados, es que cuando de repente una cocinera tiene mucha visibilidad con respecto a las demás, hay muchas rencillas, ¿no? Se empiezan a pelear comunitariamente porque solamente a una le dan el foco. Entonces, pensemos también en qué estamos provocando en el lugar donde nosotros nos vamos, hacemos nuestra entrevista, nuestro libro, lo que sea, nos vamos y no vivimos ahí, ¿no? Entonces, pensemos más en qué se está provocando con lo que estamos haciendo. Dar créditos completos con nombre y apellido y evitar usar solo patronímicos. No pongamos solo Doña Juanita, pongamos Doña Juanita Bravo o Juanita Bravo, ¿no? O preguntémosle también su segundo apellido. Siempre las mamás quedan olvidadas en la historia, ¿no? Entonces, pues siempre preguntemos los nombres completos, ¿no? Escucha lo que tienen que decirte y fomenta el intercambio de saberes. Mucho del aprendizaje en cultura alimentaria implica escucha y comprensión de la otredad más que imposición. Esto también son cambios en las prácticas que hay, o sea, también las ciencias sociales también están cambiando, nos estamos preguntando más, incluso antes decíamos el sujeto de investigación. Pues no, es la persona, ¿no? O sea, somos personas, ¿no? Entonces hay que pensar más también en eso y pues escuchar, ¿no? Muchas veces pensamos que nuestra realidad es la única, la sonante, la cantante, y pues no, o sea, hay que escuchar qué quieren las personas y para qué lo quieren. ¿A la siguiente? Sí, eso, lo que les decía, ¿no? Podemos pensar que como estamos profesionalizados, quienes estudiamos una carrera en una universidad o lo que sea, pues que podemos saber más. No es cierto, ¿no? El saber empírico también tiene muchísimo valor, ¿no? De verdad, o sea, si algo a mí me ha dejado estos 15 años de trabajo con estos temas, es que yo he aprendido muchísimo de la gente del campo, de las cocineras, de los transformadores, o sea, los pescadores, tienen una sabiduría que hay que aprender a escuchar más, y a partir de eso hay cosas que probablemente no se le puedan ayudar a que mejore alguna práctica, pero siempre y cuando sea en intercambio, no en imposición. Son dos formas diferentes de ver el mundo. Aprende a entender que cada contexto es un universo, se los voy a repetir muchísimas veces. Lo que funciona en A puede no funcionar en B, es decir, lo que yo practico en mi lugar de origen puede no funcionar en el otro. Entonces hay que primero hacer un análisis social para ver si eso funciona, ¿no? Eso es muy importante. Evita la folclorización, eso es muy importante. Cuando se folcloriza, se apropian representaciones y prácticas, desconectándolas de sus historias y procesos locales, produciendo su fragmentación, discriminación y selección de algunas muy pocas para envolverlas con otra estética y se convierten en mercancía, ¿no? Esto está pasando muchísimo, ¿no? Al acercarnos cada vez más al tema de pueblos originarios, esto es pan de todos los días. Entonces hay que aprender a ser más buzos para detectarlo. Bueno, aquí está la cooperativa de salineros de Colima, increíble también, y la traje por una razón. Casi vemos así un montón de fotos donde los cocineros se ponen descalzos en la sala. Y yo platicaba con ellos y me decían, pues no, porque no podemos hacer eso, o sea, te cosen los pies, nosotros usamos botas. Entonces, eso es folclorizar. ¿Por qué? Porque no estoy escuchando cómo lo hace la gente, o sea, ¿por qué me voy a poner en una foto descalzo así de yo en la salinera? Pues no, o sea, ellos trabajan así. Esa es la manera en la que se hace. Escuchemos a la gente. Buen gusto, así entre comillas y en pregunta. ¿Eso con qué se come? ¿No? Cada cultura tiene sus valores asociados. Hablar de un único buen o mal gusto no cuadra con el enfoque etnográfico. O sea, quienes trabajamos desde la antropología social no podemos estar usando estas palabras, ¿no? O sea, porque el gusto, ¿no? La apreciación de sabores, aromas, ingredientes, platillos, porciones, cambia según las culturas. Y también la estética, ¿no? Yo escucho mucho de, está mal presentado, ajá, para ti, pero en su cultura se presenta así.
Entonces, otra vez, aprendamos de esas cosas, aprendamos a observar, a escuchar. No podemos seguir usando esto. O sea, esto es un elemento, ya metiéndome más, es un tema de control de clase, que es clasista, ¿no? El buen gusto es clasista, ¿no? Ahora, querer homologarlos, imponerlos, es un error desde la perspectiva cultural y etnográfica. Y eso tiene que ver, como les decía, con nociones de prestigio, clase y poder. La siguiente, bueno, aquí vemos el comedor de Conchita, también en Santana del Valle, un tamal amarillito, ¿no? Bellísimo también. Pues es eso, esa es una estética también, ¿no? No toda la estética es la cocina contemporánea, esto es estética también, ¿no? Distingue qué tipo de comunicación harás, esto es bien importante. Comunicación gastronómica, periodismo o texto académico. Esto, ¿por qué les digo que es importante? Porque evita confusiones con las audiencias. Mucha gente lee algo en Facebook y dice, la nota periodística de Facebook, pues no, es una nota publicada en un perfil, eso no es periodismo, ¿no? La comunicación gastronómica, ¿no? Es todo aquel mensaje que se emite por marcas, agencias de comunicación, turismo, relaciones públicas o por personajes relacionados con el mundo gastronómico en diferentes espacios para dar información sobre novedades, productos y noticias, ¿no? Hay un pago de por medio, o sea, alguien está pagando por emitir esa información. Pero tiene como fin dar a conocer las bondades de lo que el emisor de la comunicación hace. Es decir, la secretaría quiere decir algo, le paga a alguien de su equipo para dar ese comunicado y eso es comunicación gastronómica, ¿no? Ahí está muy claro quién es el emisor, la información y quién lo va a recibir, ¿no? El periodismo es otra cosa, ¿no? Antes que nada es un proceso de verificación, contextualización y explicación de la realidad a partir de reglas, de un método de investigación y lo que les decía, esto es idealmente lo que tendría que ser, ¿no? Esto es ideal, les estoy hablando de ideales, ¿no? Que hoy en día es cada vez más difícil de hacer. Y mirada ética, y puede ser crítico, puede, no siempre lo es, ¿no? Es subjetivo, como les decía, pero real y veraz, de interés común y se difunde en un medio de comunicación oficial independiente, sin importar el formato, puede ser video, puede ser... Ahora hay tantos formatos, infografías, ¿no? Hay muchísimos formatos, pero la diferencia está ahí, ¿no? Que hay una investigación, hay un método. Ahora, los textos académicos abordan un tema particular, profundizan en él, teorizan, y algo importante es que puede ser público o no, independiente o no, ¿no? Porque también hay investigaciones independientes y son pagadas por organizaciones. La siguiente, Lupita, gracias. Aquí vemos un delicioso también atole del Istmo, justo este es de Aurora Toledo, delicioso también. Ahora piensa en la claridad de tus mensajes e incluye el habla local. Lo ideal es que más personas puedan comprender lo que investigas y que a la vez se representen las voces de tus fuentes. Si darás términos muy específicos, explícalos o haz un glosario. Acércate a más lecturas y evita que solo unos cuantos te entiendan. ¿Cuántas veces no les ha pasado que leen un texto y dicen, pero ¿qué está diciendo? No entiendo nada, ¿no? O sea, no nos están hablando de manera clara. Entonces hay que ser también comprensivos a quien nos está leyendo y pues incluir este tipo de guías para que la información pues quede más clara. Y eso, respeta las palabras que la gente usa en lo coloquial, así como lenguas originarias y expresiones locales. Eso siempre le va a dar riqueza a un texto. Evita usar adjetivos o superlativos, el mejor, el más, el único, ¿no? Eso tampoco es periodismo, la verdad, ¿no? O sea, incluso eso es regla del periodismo. Si ven un texto que tiene eso, no es periodismo. Puedo decir el mejor para mí, tal vez, en una columna o lo que sea, pero esas palabras nos indican que alguien no está haciendo bien su razonamiento lógico y no está presentando argumentos, ¿no? El periodismo también son argumentos. Usar frases claras, sujeto, verbo, complemento, siempre nos ayuda a comunicarnos mejor, ¿no? O sea, siempre es quién hace, en qué tiempo lo hizo y complementario a qué hizo, ¿no? Siempre va a ayudarnos mucho a comunicarnos bien, lo podemos aplicar en la vida. Ahora, evita verbos compuestos y gerundios, pues tampoco ayuda, luego no nos estamos entendiendo de qué estamos hablando, entonces esto es como regla de comunicación básica. Párrafos armónicos del mismo tamaño ayudan a que leamos mejor lo que estamos leyendo. Si no sé, de repente ves un chorizo de texto así, y otro así, y otro así, entonces de repente como que la mente dice, ¿qué onda? Ayúdame, por favor, ¿no? Economía del lenguaje y sinonimia, ¿puedo decir eso con menos palabras? ¿No? A veces analicemos mucho lo que escribimos, ¿no? Escribimos un montón y no dijimos nada, entonces pensemos más, ¿no? O sea, eso nos sirve siempre en todo, ¿no? Aquí está la familia Sánchez también, que están en Tlalpan, y también tienen pues cacahuacitas, ¿no? Reflexiona sobre las fotografías que tomas, publicas y compartes. Vivimos en la era de la imagen, ya lo sabemos, ¿no? Si generas o trabajas con fotografías para impresos o contenidos digitales,
Cuida que no repliquen estereotipos otra vez de género, origen cultural y o económicos, ¿no? De repente vemos así a una influencer tomándose fotos con una artesana y la artesana tiene cara de incomodidad, ¿no? Entonces está horrible, o sea, de verdad no sigamos replicando eso, es horrible, no lo hagamos, no se debe hacer. O de repente, no sé, le diste dinero, me pasó una vez, lo vi, ¿no? Así le dieron dinero a un niño y, ay, ven, te voy a cargar para la foto. Eso no está bien, ¿no? O sea, son cosas que están muy mal, de hecho. No solo no está bien, está pésimo, es horrible, no se debe hacer, ¿no? Ahora, al tomar fotografía de personas, sé respetuoso y piensa, ¿me gustaría que me fotografiaran como yo lo estoy haciendo con los demás? O sea, ¿me gustaría que eso pasara? Las personas están cómodas con lo que hago, observa, ¿no? Observa y escucha cómo quieren ser retratadas. Y aplica lo mismo al compartir. Aquí quiero como hacer un ejemplo, por ejemplo, bueno, de los que no replique estereotipos de género. Leía una periodista que hace poco decía que a ella le tocó hacer fotos de personas transgénero, ¿no? Y siempre todas las fotos les pedían que se superproducieran, ¿no? Que se pusieran maquillaje. Y entonces la persona que ella entrevistó le dijo, yo quiero salir como soy en la vida, ¿no? O sea, con mi ropa normal, no quiero que nadie me superproduzca. Porque lo que están haciendo los demás es justo replicar un estereotipo. Todos los transgénero se ven así, súper maquillados y producidos. Y entonces no estamos viendo a la persona en su día a día. Entonces también preguntémonos y preguntémosle a la gente cómo se quiere ver en una foto, ¿no? O sea, oye, ¿te gustó? O sea, ¿estás a gusto con esto? No nada más lleguemos con nuestra imposición editorial, que pasa muchísimo también. Pensemos antes de generar o publicar nuestros contenidos, lo que les decía, revictimizan, refuerzan estereotipos o desigualdades. Comunicar implica que reflexionemos los cómo. Siempre da crédito si las fotos no son tuyas, esto también pasa mucho y de verdad pobres fotógrafos siempre se quejan de que les roban las fotos y es así como, ay, mi foto ya la usaron. Y ha pasado, a mí tengo un amigo que el gobierno de un estado usó su foto para un flyer y no les o sea, ni siquiera le dieron nada, ¿no? Y pues el gobierno del estado tiene su presupuesto, ¿no? Entonces pues no está chido, ¿no? Hay buenas prácticas y malas prácticas, ¿no? Y también trabaja con diferentes fotógrafos para la variedad de formas de ver el mundo, ¿no? De repente se casan con unas solas personas, 3 personas son las únicas que toman las fotos de todos los temas, hay más gente y entonces eso también nos va a ayudar a tener diversidad de maneras de ver el mundo, la imagen, las historias, ¿no? Si trabajas con pueblos originarios, evita interferir los espacios sin antes platicar en comunidad, los cómo, por qué y para qué. Prefiere el enfoque documental, respetuoso y ético en estos casos, ¿no? Siempre, o sea, de repente las producciones editoriales sí son bien violentas porque llegan con su idea y, no, es que lo vamos a hacer así, así. Y la gente pues se adapta y tal vez no te diga que no le gusta, pero pues mejor porque no platicas con la gente, también los haces parte de ese proyecto y pues los escuchas, ¿no? Bueno, esta es una foto que justo Pilar Cabrera, que está aquí sentada, fuimos a la casa de Reina Mendoza y estaban justo pues trabajando la gallina para hacer, ¿no? Todo el tema del caldo. Y pues le pregunto, ¿yo puedo tomar una foto? Lo que sea, y ahí está, pues es entorno, ¿no? O sea, puede causar muchas cosas, pero es parte del entorno y de la realidad. Y ese es un tepache que me encanta también, ¿no? De una boda en la zona Mije, pues también está el maíz quebrado, ¿no? Y el tepache, pues así lo sirven en la boda, ¿no? Delicioso. Ahora, todo comunica e implica responsabilidad. ¿Qué mensajes me importa ofrecer para quienes están viendo mis contenidos? ¿Qué quiero cambiar en los contextos en los que me desenvuelvo? ¿Y qué importa, otra vez, a nivel humano para mí? ¿No? O sea, hagámonos esta pregunta en todos los oficios que nos desenvolvamos, ¿no? ¿Qué importa a nivel humano para mí, ¿no? Diario estamos viendo noticias espantosas de lo que está pasando a nivel humano, ¿no? Entonces ayer, escuchando en una presentación increíble de mujeres mezcaleras, Sosima Olivera, gran mezcalera oaxaqueña, dijo algo bellísimo y fue, la verdad lo que necesitamos en este mundo son personas sensibles. Yo opino lo mismo, ¿no? Hay que empezarnos a preguntar, ¿lo que estoy haciendo está aportando algo a mi comunidad, a mi entorno? O sea, también se habla mucho de comunalidad con pueblos originarios, pero también quienes vivimos en zonas urbanas tenemos que pensar en eso, ¿no? ¿Qué estoy generando? ¿Estoy generando comunidad? ¿Estoy generando un buen trabajo? ¿No? Entonces, ¿qué importa a nivel humano para mí? Que nada humano no sea ajeno. Y pues muchas gracias por escuchar. Esas son mis redes, mi correo, lo que quieran platicar en algún momento, pues estoy ahí dispuesta a siempre conversar y les agradezco muchísimo su atención y pues nada, muchas gracias por haber estado aquí. De nueva cuenta, un fuerte aplauso para Mar Castillo, que nos honra con su presencia
En este segundo día de actividades en el programa académico, tenemos la oportunidad para hacer 2 comentarios o 2 preguntas. Está abierto el micrófono precisamente para algo que ustedes quieran comentar o quieran preguntarle. De este lado nadie. ¿O algún comentario final, va? Ay, yo nada más felicitarte, Mar. Realmente me abriste un panorama muy diferente al que uno tiene desde donde uno publica o edita o escribe y felicidades. Muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento. Gracias. Una pregunta más, comentario. Pregunten. Ay, gracias, ahora sí. Un agradecimiento, Mar, por compartir tu experiencia, Gracias, tu experiencia de años que realmente retroalimenta y nos educa. Creo que también me valería mucho la pena tocar el tema de que muchas veces quien toma la foto, quien entrevista, se adueña del personaje, se apropia del personaje, en su discurso dicen son míos, mis mezcaleros, ¿verdad? Y yo creo que también a eso sí tal vez se refería Sósima, ¿no? Ser un poquito sensibles, no son propiedad de nadie. Gracias, Nora, qué importante lo que dices. Y miren, o sea, como les decía, a ver, todos tenemos prejuicios, todos hacemos esto, o sea, todos en algún momento hemos hecho una práctica no chida con la gente, ¿no? Y esto en el lenguaje pasa mucho, ¿no? Mis cocineras, mis empleados, o sea, y pensemos cómo estamos hablando también, porque eso sí habla mucho de cómo estamos observando la apropiación de las personas. O sea, somos personas, ¿no? No somos objetos, no somos nada de eso. Entonces, sí, qué importante, Nora, bien importante eso que comentas y gracias por tu escucha. Muchísimas gracias. Gracias a todos por escuchar. Gracias. Tenemos acá la participación. Voy para la vuelta. Un poco para decir también que los indígenas no somos de nadie, los indígenas somos pueblos originarios, porque muchas veces leo y dicen nuestros indios, sus trajes. Y también quería hacer un comentario con respecto a lo que hablas de la comunidad. La comunidad no crea personajes, somos comunitarios, entonces no hay ni X o Y persona es la mejor cocinera tradicional. Yo creo que en Oaxaca, en todo Oaxaca, la mayoría cocina. Gracias, Marta, bien importante lo que dijiste. Y Marta también, Colmenares, también pues conoce mucho el tema de las cocinas comunitarias y eso, ¿no? O sea, la cocina comunitaria tiene otro lenguaje muy diferente a la cocina como en otros ámbitos, ¿no? O sea, contemporáneo, por decir un término, porque es bien complejo de definir, ¿no? Pero las cocinas comunitarias son colectivas, por eso existe la palabra comunalidad o como cada región le nombre, ¿no? No hay una sola. Uno va, por ejemplo, lo que vieron de la masa, todas las señoras hacen algo y se reconocen entre ellas. Claro que sí hay estos valores donde dicen, bueno, ella cocina muy bien, pero todas ayudan. O sea, esta cosa del personaje es algo totalmente urbano y totalmente pues patriarcal, también hay que decirlo. Eso ya es para otra ponencia que vamos a dar en algún momento, pero también es importante verlo, ¿no? Entonces, gracias también, Marta, por estar aquí y por el comentario muy necesario. Gracias, Marta. Hola. Aquí, gracias. No, porque veo que hay muchos jóvenes y creo que es muy importante que tú les digas la trayectoria de tu vida de investigadora, porque no es fácil y creo que de verdad deben de saber sobre los estudios que has hecho, que deben de siempre estar al momento con lo que está pasando, pero sí, tu plática es muy importante porque sí se ve en todos los medios sociales, redes sociales ahora, que de verdad no toman en cuenta muchos de tus consejos, pero tú principiaste hace unos 10, 12 años ya, 15. Ya 15 Ruth. Wow. Y esto es, gracias Ruth por el comentario y o sea, sí es difícil, no es fácil empezar en esto y sobre todo pues es como todo el tiempo reflexionar, ¿no? Yo creo que si nos hacemos preguntas pues podemos hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? O sea, yo me di cuenta que el enfoque que había de escribir sobre cocina a mí no me gustaba. Yo vengo de las ciencias sociales, más de las humanidades, y dije,
¿qué es esto? ¿Por qué todo el mundo está hablando todo el tiempo de buen gusto? ¿Y por qué tratan así a la gente? ¿Y por qué está pasando? Porque todo el mundo nada más habla de, ay, el vino es así. Bueno, o sea, el vino lo hizo una persona y pues entiende todo el trabajo que le llevó, ¿no? O sea, entonces no sé, lo mío fue más bien un decir, esto no es para mí, vamos a ver cómo buscarlo diferente. Por eso fue que me acerqué a la antropología social, a la etnografía y pues a otros estudios para poder hacerlo pues de otra manera, no, les digo, no creo que haya mejor o peor, simplemente es otra la que a mí me parece que es honesta y pues eso, creo que es importante, ¿no? Muchas gracias, Ruth. ¿Qué tal? Yo, porque soy la última. Gracias. Últimamente hemos estado viendo un montón de calendas con extranjeros casándose, pasando con la comparsa, las chinas oaxaqueñas bailando. Eso es folclorización. ¿Y cuál debería ser nuestra postura como gente oaxaqueña ante esta situación? Gracias. Gracias por tu pregunta, porque es bien importante y bien compleja de contestar. Mira, yo no tengo nada de que la gente venga a conocer prácticas culturales que no son parte de lo que ellos hacen, pero yo creo que hay maneras de hacerlo respetuosamente y siempre y cuando quien está participando, que es parte del lugar, que no se sienta usado, que le paguen lo justo. O sea, yo creo que todo está en las maneras y los intercambios, ¿no? Eso es algo también de las ciencias sociales, ¿no? El intercambio es justo, tú estás contento con eso, tú lo quieres hacer, muchas veces no es así. Entonces yo creo que ahí está un poco la respuesta y pues más bien yo les diría a ustedes, pregúntense cómo quieren seguirlo haciendo, ¿no? Yo también, pues desde todo el tiempo pandémico de estos 2 años que he venido a Oaxaca lo veo enormemente cambiado y así personalmente me preocupa lo que está pasando. Entonces hay que hacernos esas preguntas y sobre todo ustedes que viven aquí, ¿no? O sea, ¿quieren que Oaxaca siga siendo para ustedes? ¿O quieren pues que nadie pueda pagar una renta y pues nada más llegue gente de otros lados? Que no es el tema de que lleguen de otros lados, ¿no? No es caer en xenofobia, ¿no? Sino más en pensar en los intercambios. ¿Son intercambios justos? ¿Son intercambios que no replican estereotipos? Hay que pensarlo, ¿no? Gracias por tu pregunta porque es muy importante y da para, tanto que hablar y hay muchos investigadores que lo trabajan, entonces escuchémoslos. Gracias a ti. Gracias. A todos, gracias.